Noches a todos, doctor Sai, doctora Maristela. Ya creo que es un tiempo prudencial. Ya tenemos participantes en la sala. No sé si es posible ya iniciar. Sí, sí, cómo no. ¿Sí? La cámara la tengo, ¿usted la desactivó? No tenemos ningún inconveniente en trabajar así. No, 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 yo porque No me lo permite, no me permite. no le Ahora sí. permite. A ver Yo ahora. pienso que ahora sí, ahora sí. Era que Ok, estaba, sí. Bueno, ya, ay, ya va. adelante. Espérese un ¿Listo para segundo qué? que creo que toqué un botón. Ya va, espérese un momento. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de un curso llamado Curso Taller Investigación Cuantitativa aplicada a la elaboración de artículos científicos. Hoy nos corresponde la unidad número 2 que tiene que ver con el cuerpo del artículo. Hoy vamos a conocer a fondo aquellos aspectos relacionados con el esquema que vimos el día lunes de los aspectos relacionados con el cuerpo del artículo. Voy a compartir la presentación. Ujú. Sí. Listo. Pueden observar allí, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ok. Nos corresponde entonces, como les decía un momento atrás, la unidad número 2. No obstante, bueno, como les decía un momento atrás, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, un saludo para cada uno de los asistentes y la dinámica que vamos a desarrollar en la noche de hoy es similar a la del día lunes, es decir, nosotros hacemos la exposición de los aspectos relacionados con la unidad número 2 y luego abrimos un espacio para que ustedes nos puedan consultar cualquier inquietud que tengan. Doctor Saab, ¿usted va a decirles algo? Muy buenas noches. Reciban un respetuoso saludo y mis deseos por el aprovechamiento máximo de este encuentro. Sí. En este sentido, corresponde en la noche de hoy lo que tiene que ver con el cuerpo del artículo y los aspectos lo vamos a observar a continuación. En primer lugar, tenemos la introducción, luego el marco teórico, la metodología. También en este cuerpo están los resultados y la conclusión. No obstante, los resultados y la conclusión la vamos a ver en el encuentro del viernes. Es decir, hoy trabajaremos con los aspectos que tienen que ver con la introducción, con el marco teórico y con la metodología. En este sentido, cuando a nosotros nos hablan de introducción, quizás aquí ustedes van a observar elementos que no estamos acostumbrados a ver en una introducción, porque aquí hay elementos que si nos ubicamos en una investigación cuantitativa, pertenecen a lo que llamamos planteamiento del problema. En este sentido, en la introducción la iniciamos con preguntándonos o dándole respuesta a la pregunta, ¿cuál es el problema estudiado? ¿Cuáles son los antecedentes? Pero estos antecedentes no se refieren a los antecedentes de investigaciones realizadas por otras personas como las tenemos en el marco teórico y lo vamos a ver posteriormente, sino cómo ha ido evolucionando ese problema a lo largo del tiempo. Y también aquí en la introducción nos preguntamos por qué se estudia ese problema. De alguna manera es parte de lo que conocemos como la justificación o la importancia del problema que estamos estudiando. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Y aquí en la introducción también terminamos cerrando la introducción con la estructura del artículo. Eso lo vamos a ver cuando desagreguemos lo que es la introducción.
Entonces, esas a grosso modo esos son los aspectos que vamos a ver en la introducción. En el marco teórico vamos a ver lo que tiene que ver con la revisión de la literatura, cuáles son los antecedentes de investigaciones sobre el tema. Estos sí son antecedentes de otros autores que han estudiado esta realidad en otro momento o han estudiado alguna de las variables. Estos son los antecedentes que van aquí en el marco teórico. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y legales que sirven de base a la investigación? Es decir, tenemos que darle respuesta a esas interrogantes. Y en relación a la metodología, cuáles son los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos para realizar la investigación. En este sentido, entonces vamos a comenzar a ver de fondo cada uno de estos tres primeros aspectos que conforman el cuerpo del artículo. Sí, debo reiterar, aun cuando suene repetitivo, que estos aspectos que vamos a ver esta noche en detalle responden a la estructura del artículo según la revista de la Junta. No queremos perder la perspectiva de esto para que no haya equívocos en el futuro. Que sepan ustedes que todo este esquema, toda esta explicación, todos estos elementos y su descripción responden a la estructura del artículo que sugiere la revista de la Junta. Sí, y como decía el día lunes la doctora Nelly, de alguna manera ese es el mismo esquema que ustedes deben utilizar para presentar los artículos, para ir a ese congreso que ella nos mencionaba el primer día de actividad, ¿no? Y vamos a repetir también algo que decíamos el primer día, todos estos aspectos del cuerpo del artículo calzan tanto en un artículo de revisión como en un artículo de investigación científica o tecnológica y como un artículo de reflexión. Ya se van a dar cuenta en qué aspectos vamos a hacer mayor énfasis dependiendo del tipo de artículo, pero el cuerpo es igual para los tres tipos de artículos. Doctora, Bien, veamos ahora sí, cómo... pero Maristela, Adelante, solo doctor. quisiera hacer una aclaración y un comentario a los colegas. ¿Cómo no? Este artículo que se diseña para la convención es el mismo artículo que se puede presentar a la revista La Junta o a cualquier evento académico, en este caso que avalado y aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos. Es la misma estructura para todos los eventos. O sea, Bueno, eso porque si hay de algún interés para otro evento, ¿no? En lo que va del año. eh, qué bien, eso es muy interesante lo que dice la doctora Nelly, porque me imagino que la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú debe organizar constantemente en todos los departamentos actividades de investigación y bueno, este es el formato que deben seguir. Bien, ahora veamos las respuestas a esas preguntas que se formulan en relación con los elementos de la estructura del artículo. Vale decir, preguntas sobre la introducción, sobre el marco teórico y sobre la metodología, tal como ustedes las están leyendo allí. Ahora veamos esto en detalle. Ok. Comenzamos con la introducción, que es el primer elemento del cuerpo del artículo. Y aquí observamos que hay que hacer una descripción del problema. Es necesario comenzar esa introducción. Se supone que esa descripción del problema la tenemos nosotros en una investigación en lo que llamamos el planteamiento del problema. Bueno, vamos a tomar una síntesis de esa descripción del problema que hicimos allí. ¿Por qué una síntesis? Porque vimos el día lunes que el artículo debe tener entre 10 y 15 páginas. Entonces, desde las páginas de presentación hasta el cuerpo.
el cuerpo y los aspectos de gráficos, etcétera. Entonces, no puede ser tan extenso. Entonces, una breve descripción del problema. Y cuando nosotros describimos un problema, nosotros normalmente hablamos de las causas del problema, posibles síntomas que tiene ese problema, o los síntomas, no los posibles, los síntomas que nosotros observamos de ese problema y las posibles consecuencias. Las posibles consecuencias, algunas podemos tener, conocer cuáles son, pero otras también se determinarán una vez que hagamos todo el proceso de investigación. Pero sí podemos adelantarnos en esa descripción, hablar de ciertos síntomas. Repito, cuando decimos descripción del problema, es porque vamos a mostrar los síntomas que tiene que observamos nosotros en esa realidad y que presenta esa realidad y que se ha convertido para nosotros en un problema de investigación y en un problema para ese contexto, para esa realidad, ¿no? ¿Quieres agregar algo sobre la Sí, descripción? esa descripción del problema, en primer lugar, responde a la pregunta, ¿cuál es el problema? Ujú. Pero ¿cómo hace un investigador para describir un problema de la mejor manera o de la manera más ajustada a una investigación? Caracteriza el problema. Esa caracterización del problema pasa por lo que ha dicho la doctora Mari, es decir, indicar el origen de ese problema, las causas que lo promueven, que lo originan, los síntomas de ese problema y las posibles consecuencias. Esa es una caracterización del problema. Sí, yo quiero agregar algo más con respecto a cuando uno plantea el problema, aunque normalmente, repito, en el artículo no podemos colocar toda esa información porque nos extenderíamos mucho y sobrepasaríamos las máximo 15 páginas. Pero normalmente cuando uno como investigador, si va a estudiar una realidad o un problema en el cual forma parte, por supuesto que uno de esos síntomas los observa fácilmente y las posibles causas también, porque uno está inmerso en la realidad, lo está viviendo, lo está observando, la está observando y es capaz de poder hacer esa descripción. Pero también una forma de demostrar que hay un problema es primero ubicarse en el deber ser, o sea, cómo se comporta ese objeto en esa realidad de manera normal, es decir, cómo debería funcionar. Debería funcionar de esta manera porque se comportaría así, etcétera. Y luego, cuando uno describe esa realidad problemática, uno como lector dice, ah, sí hay un problema, o sea, porque esto se aleja a lo que debe ser. Repito, eso es en un contexto cuando uno hace una investigación cuantitativa y está planteando un problema. Uno puede comenzar con el deber ser, cómo debe ser la realidad, cómo debe comportarse ese objeto en la realidad para que funcione cabalmente y luego decir, bueno, pero lo descrito anteriormente no es lo que se observa en la realidad, puesto que existen ciertos elementos que muestran que que ese objeto no está comportándose de manera adecuada y hay ciertos problemas, y entonces allí comienza esa descripción de la que hablábamos. Pero para efectos de la introducción para el artículo o para presentarlo en un trabajo, uno cae directamente ya en la descripción de esa realidad, de ese problema que queremos estudiar. Pero también lo contextualizamos. Claro, y eso hay que hacerlo. Esa descripción del problema, estimados participantes, hay que hacerla de manera muy concreta, Sí, con economía del lenguaje. Allí no hay que ampliar tanto, sino ir a lo medular que muestra, que evidencia el problema. ujú, Por eso les comenté lo de la caracterización del problema, que es la forma más directa
de abordar el problema y que se refleje en blanco y negro, en la escritura. Luego viene la contextualización de ese problema, el ámbito en el que se da el problema, en el que incide el problema, donde hay una serie de factores concomitantes, periféricos, una serie de factores internos que definen el problema. Entonces, esa contextualización es importante porque ubica el problema en una institución, en una organización, en un ámbito de naturaleza teórica, si es un estudio de naturaleza teórica. Pero cuando es un estudio práctico, entonces eso tiene un ámbito contextual físico, una organización, Las una pequeñas y medianas institución, empresas. pequeñas y medianas empresas, empresas mercantiles, fundaciones con o sin fines de lucro, etcétera. Sí, allí mismo, en esa parte donde estamos describiendo el problema, donde lo contextualizamos, es decir, que lo ubicamos en un ámbito particular, que es lo que llaman también delimitar el problema, allí vamos a narrar cómo se ha venido comportando ese problema. Desde cuándo se observa esa realidad. Puede ser también a nivel internacional, nacional, local. Es cómo ha ido evolucionando ese problema a lo largo del tiempo, ¿no? Y después que ya nos hemos paseado por eso, vamos a mostrar allí el objetivo general de la investigación, es decir, vamos a declarar el objetivo general de la investigación, pero antes hay que formular el problema. Y Sí, normalmente, antes de colocar el objetivo general, que es colocarlo solamente, uno finaliza formulando el problema que lo puede formular con una pregunta de investigación. Y de esa pregunta de investigación se desprende el objetivo general. Nosotros le vamos a dedicar un espacio de tiempo ahorita a lo que es cuáles son los verbos de un objetivo general y algunos elementos del objetivo general. Y luego que allí planteamos el objetivo general, entonces cerramos la introducción mostrando cuál es la estructura del artículo, es decir, este artículo está estructurado en unas primeras páginas, en el cuerpo, cómo está estructurado, donde se desglosa la problemática, algunos aspectos relacionados, aspectos teóricos relacionados con los fundamentos teóricos, o sea, es más o menos mostrar la estructura hasta llegar hasta las conclusiones, como cuando hace uno un trabajo de investigación y hace una introducción. Yo diría que lo que más se asemeja a una introducción es la estructura del artículo, que es porque uno en una introducción, por supuesto, hace un esbozo del tema que va a tratar y luego finaliza con la estructura del artículo. Bueno, aquí a mi modo de ver, hay elementos que no se corresponden con lo que es una introducción, pero para efectos de la revista de la Junta es así y hay que colocarlo. Lo entiendo que es por razones de espacio y limitaciones en cuanto al número de páginas. Entonces decidieron que la introducción se maneje en estos aspectos generales, digamos, y iniciales. sí, y también entendemos que mencionar al final de la introducción la estructura del artículo responde a una necesidad de organización del artículo, de las partes del artículo. Y de esa manera, el lector, quien tiene acceso al artículo, al leer la introducción, terminar su lectura, se da cuenta cuáles son las partes que constituyen o que conforman ese artículo. Pero no quisiera avanzar sin antes decirles algo importante para agregarle un poco de valor a la descripción de ese problema en el punto número 1. Esa descripción del problema también pasa por mencionar en muchos casos, dependiendo de la naturaleza de la investigación, la necesidad
de investigar. Es decir, el problema se presenta en términos de una necesidad, pero en todo caso, recuerden lo que hemos dicho hasta ahora, esa descripción es una caracterización del problema. Sí. Hay algo importante que es a manera general. Cuando uno quiere hacer una investigación sobre un tema, lo primero que tiene que hacer es leer sobre ese tema, o sea, conocer ese objeto de estudio. Si yo lo conozco desde el punto de vista teórico y también práctico, mejor todavía, yo puedo hacer una descripción de ese objeto y puedo darme cuenta de aquellos elementos que están fallando, cuáles son los síntomas que se alejan del funcionamiento ideal, pero hay que leer. ¿Por qué les digo esto? Porque no, bueno, en nuestra experiencia como docente nos pasa incluso cuando el estudiante en pregrado quiere hacer una investigación y nos dice muchas veces, ¿qué hago? ¿Qué investigo? Entonces, lo primero que lo ideal sería que lo que quieras investigar lo conozcas, hayas tenido una inquietud, hayas leído sobre eso, porque la idea no es que uno como docente le diga sobre qué realizar la investigación. Quizás es porque ese joven todavía no está en el campo laboral, pero ya cuando están haciendo una maestría se supone que de esa realidad es que tiene que salir esa inquietud o ese problema de investigación. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer sobre ese objeto de estudio. Hay que pertrecharse de una serie de conocimientos teóricos porque eso nos va a poder permitir tener un lenguaje, tener ese lenguaje técnico apropiado y conocer realmente ese objeto, ¿no? Sí, en aras a la concreción con que la revista de la Junta exhorta, indica, sugiere la elaboración de estos artículos, no se plantean objetivos específicos en la introducción, solo un objetivo general. Sí, Ese objetivo general, en todo caso, es la finalidad ulterior del artículo, la finalidad última del artículo. Y surge de una inquietud luego de describir el problema, contextualizarlo, indicar los antecedentes del problema. Entonces, el investigador, quien está elaborando el artículo, se formula una pregunta. Eso se llama formulación del problema. Se formula en una pregunta. Algunos investigadores prefieren no formular una pregunta, sino hacerlo en términos afirmativos. Pero la revista de la Junta prefiere que sea una inquietud científica, un interrogante, una pregunta. Y a esta pregunta sigue el objetivo general de la que investigación. se desprende de esa pregunta. ¿Qué se desprende de esa pregunta? Sí. Bueno, nosotros quisimos hacer una lámina que recoge de alguna manera lo que nosotros le acabamos de decir. O sea, esta lámina, como ustedes van a tener este material, es quisimos ser más explícitos y lo mantuvieran allí en una lámina. Como pueden observar, lo decíamos un momento atrás, la descripción del problema que estaba en la lámina anterior, con el número 1, entonces consiste en construir un esbozo del problema que contenga las causas, las características o síntomas y posibles consecuencias del problema. Y también las razones que justifican esa investigación. Es decir, por qué es importante, después que uno muestra al lector que hay un problema, por supuesto que puede tener elementos para decir por qué es importante realizar una investigación con ese problema. Al conocer las posibles consecuencias y mostrar las posibles consecuencias, también uno puede justificar el porqué de realizar una investigación en esa temática o con ese problema. Sí, esa expresión que está allí, razones que justifican la investigación, es muy importante porque realmente
Esas son razones o en virtud de qué. ¿En virtud de qué se hace la investigación? Responde a por qué es importante la investigación. Eso, por supuesto, hay que redactarlo en términos muy precisos, de tal forma que haya economía del lenguaje y que no se abunde en detalles intrascendentes que lo que hacen es abultar el texto, pero dicen muy poco. Aquí las razones hay que redactarlas en términos muy precisos. Contextualización del problema, que también era otro elemento que ya lo habíamos descrito en la parte anterior. Aquí quisimos resumir o recoger de alguna forma la idea principal de lo que le señalábamos en la lámina anterior. Delimitar el ámbito empresarial o institucional, práctico o teórico, donde se desarrolla el problema y los factores que inciden en la conformación del mismo. Antecedentes del problema, indicar el origen, cómo ha ido evolucionando ese problema e incidencias de ese problema. Aquí está lo de la pregunta, formulación del problema, expresarla mediante mediante una pregunta, el problema que vamos a estudiar. El objetivo de investigación, que es el objetivo general. Formular la finalidad última, cuál es, qué queremos, hasta dónde vamos a llegar con esta investigación. Vamos a llegar hasta analizar tal cuestión, vamos a llegar hasta describir, hasta evaluar, es decir, es hasta dónde nosotros vamos a llegar con esta investigación. Y por supuesto, cuando veamos las conclusiones, ustedes van a ver, y cuando veamos los resultados, es que tenemos que darle respuesta precisamente a ese objetivo general, y las conclusiones tienen que darle respuesta también a ese objetivo general de una manera, en una síntesis, pues. Entonces, formular la finalidad última de lo que se desea investigar, sin entrar en detalles específicos de cómo se logrará, que son los objetivos específicos. Una investigación tiene objetivo, una investigación cuantitativa o con el paradigma positivista, tiene objetivos generales y tiene un objetivo general y tiene varios objetivos específicos. Los objetivos específicos ya saben que no los van a tomar en cuenta para efecto del artículo. Y la estructura del artículo, ya lo decíamos, indicar en forma muy precisa las partes que componen el artículo. ¿Y cuáles son esas partes? Todas estas partes que estamos describiendo, desde las páginas preliminares pero sobre todo hacer énfasis en el cuerpo del trabajo. Ese cuerpo de trabajo es donde ustedes tienen que delimitar con mayor precisión esas partes. Ok, disculpen que vuelva atrás un poco con la finalidad de cubrir saldos en nuestro discurso. En la descripción del problema, cuando se caracteriza el problema, fundamentalmente cuando se está caracterizando el problema, allí puede ser que el problema se exprese en un solo factor, en una sola variable. Pero puede ser que el problema contenga la asociación o relación de dos variables. Y por lo tanto, hay que caracterizar el problema en razón, en conjunto de la asociación de las dos variables cuando son dos variables. Esto lo vamos a ver un poco más claro cuando les demos algunos ejemplos de títulos de investigación con su objetivo general. A continuación, pueden observar la taxonomía para el objetivo general. Aquí le quisimos hacer esta tabla donde ustedes, de acuerdo al tipo de artículo, ya sea artículo de revisión, artículo de investigación científico-tecnológico o artículo de reflexión, cuáles son los verbos que pueden utilizar dependiendo del artículo que ustedes el tipo de artículo que ustedes van a desarrollar. No nos vamos a detener a leer todos los verbos que aparecen allí. Eso les va a servir a ustedes de guía incluso para el futuro, incluso para cuando hagan alguna investigación. Todos esos objetivos, esos verbos, perdón,
La mayoría, todos, casi todos, digamos que todos son para investigaciones positivistas. Quizás algunos se puedan utilizar para una investigación cualitativa, como en el caso de comprender. No obstante, la mayoría de esos objetivos pertenecen al paradigma positivista o al paradigma cuantitativo. Entonces, si yo voy a hacer un artículo de revisión, el verbo comparar se presta para un artículo de revisión. Examinar es un verbo muy típico de un artículo de revisión porque examinar es un sinónimo de revisar. Contrastar, también explicar. Cuando yo explico, yo puedo explicar la evolución de un objeto, cómo se ha ido comportando, o sea, dependiendo de lo que, por supuesto, vaya a estudiar. En el caso de los artículos de investigación científico y tecnológico, todos esos verbos los podemos utilizar para un artículo científico y tecnológico. Y en el caso del artículo de reflexión, fíjense ustedes el verbo discernir, considerar, comprender, cuestionar. Cuestionar implica una actitud crítica, una actitud reflexiva. Debatir implica una actitud reflexiva, crítica, que es lo que busca un artículo de reflexión. Visualizar, discernir, considerar, comprender. O sea, estos son algunos de los verbos que le pudiera a ustedes servir para el objetivo general de un artículo, ya sea de revisión, de investigación y de reflexión. Bien, como ustedes observan en esa lámina, muchos verbos de revisión para artículos de revisión también se repiten en un artículo de investigación científico-tecnológico o en un artículo de reflexión. Esto no quiere decir que sea un error. Lo que queremos indicar es que hay acciones del intelecto que son comunes para artículos de revisión, para artículos científicos de investigación científica tecnológica y para artículos de revisión. No obstante, si ustedes detallan cada uno de estos grupos, podrán identificar aquellos verbos que son propios para su artículo, cuando se trate de revisión, cuando se trate de una investigación científica tecnológica o cuando se trate de un artículo de reflexión. Yo voy a hacer un ejercicio en búsqueda de estos verbos. ¿Ven? Ahorita vienen los ejemplos. No, pero eso, Ok, eso es perfecto. otra cosa, son ejemplos. Sí. Voy a hacer un ejercicio, es de identificar verbos propios de un artículo de revisión. Este ejercicio lo comenzó la doctora Mari, yo lo voy a completar. Observen ustedes, revisión. Por una parte, examinar, identificar, revisar, explorar, Sí. recopilar, caracterizar, clasificar, seleccionar, relacionar, profundizar, integrar. Esos que les he mencionado son propios de un artículo de revisión. Los demás son propios también de un artículo de revisión, pero se repiten en artículos de investigación científica tecnológica o en artículos de reflexión. Ahora observen el ejercicio que voy a hacer para un artículo de investigación científico-tecnológico. No me voy a detener en darle detalles de cada uno, solamente se los voy a mencionar. Analizar, determinar, diagnosticar, Caracterizar. distinguir, describir. Caracterizar. Sí, caracterizar también, pero describir es un verbo muy
muy de investigación científico-tecnológica. Diseñar, Diseñar, eso para las propuestas. proponer, modelar, generar, comprobar. En investigación científica tecnológica se demostrar o comprobar, Aplicar. establecer, aplicar. Bien. Y en los artículos de reflexión, observen ustedes, debatir, es un trabajo de la mente, reflexionar, discernir, considerar, comprender, entender, intuir, evolucionar, transformar, concebir, meditar. Eso, fíjense que este ejercicio nos permite identificar aquellos verbos con los cuales comienza la construcción del objetivo general. En esto, obviamente, nos pueden consultar o pueden consultar a un tutor, a un asesor, y él les dirá exactamente cuál es el verbo más conveniente, pero ya ustedes tienen allí un listado. Sí, y el verbo dependerá del objeto de estudio Obviamente. también, y de lo que ustedes aspiren realizar. A continuación vamos a mostrar allí, el doctor Sales va a comentar como contador público algunos títulos, colocamos algunos títulos y algunas del objetivo general que se pudiera desprender, por supuesto, de ese título, relacionándolo con artículo de revisión, artículo de investigación científico-tecnológico o artículo de reflexión. Sí. Para un artículo de revisión, y este es un ejemplo, puede haber otros ejemplos y obviamente Muchísimos otros, claro. muchos otros, pero en todo caso, para fines didácticos, hemos construido este título de un artículo de revisión, otro para un artículo de investigación y otro para un artículo de reflexión. Observen ustedes. Para un artículo de revisión, la auditoría, este es el título, la auditoría de sostenibilidad para el aseguramiento de la transparencia en la rendición de cuentas. Es un título construido en términos generales. Ese es el objeto de la revisión. Vamos a aprovechar para mostrar las variables Exacto. que se encuentran allí. Sí. Eso sería. Ese es el objeto de la revisión. Pero ese es un objeto de estudio, un objeto de revisión, el objeto de este artículo de revisión, que es complejo, porque está constituido por dos variables. La auditoría de revisión, por tres, la auditoría de revisión, la auditoría de sostenibilidad, el aseguramiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Como ustedes observan, allí hay tres aspectos asociados en un título, pero en un título sobre el cual el investigador va a hacer una revisión. En esa revisión yo puedo comenzar, o sea, debo comenzar para construir el objetivo general con un verbo en infinitivo. No puede ser un verbo conjugado ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, ni en pasado perfecto o pluscuamperfecto, nada de eso, sino en infinitivo. Para este título de un artículo de revisión, podemos utilizar profundizar o caracterizar o describir, pero tiene que ser un solo verbo en infinitivo. Tomemos describir. Describir en la práctica de auditoría de sostenibilidad o describir la práctica de auditoría de sostenibilidad que asegure la transparencia en una rendición de cuentas. Observen que el objetivo general repite prácticamente el título.
describir la práctica de auditoría de sostenibilidad que asegure la transparencia en una rendición de cuentas. Ajá, te pregunto yo ahora, ¿y cómo sería la formulación del problema porque decíamos un momento atrás que ese objetivo general se desprende de la formulación o de la pregunta de investigación que va en la introducción? Correcto. Formúlale, entonces muéstranos cuál Entonces, sería. la pregunta sería ¿Cómo? la Si siguiente. es con describir, Sí, observen ustedes. Si voy a describir, entonces la pregunta sería esta. ¿cómo? ¿Cómo es la práctica de la auditoría de sostenibilidad para que asegure la transparencia en una rendición de cuentas? Esa sería la pregunta. ¿Cómo es la práctica de la auditoría de sostenibilidad para asegurar la transparencia en una rendición de cuentas? Esa pregunta, obviamente, va a ser seguida. La va a seguir el objetivo general, que es describir la práctica de auditoría de sostenibilidad O sea, que asegure la transparencia en una rendición de en la cuentas. redacción uno dice, para dar respuesta a esa pregunta de investigación, entonces nos formulamos el siguiente objetivo general y se coloca el objetivo general en esa redacción que estamos realizando. Ok, sigamos. Bien, para un artículo de investigación científico-tecnológica, este título, tomen nota, atentos. Impacto de la adopción de las normas internacionales de información financiera en la rentabilidad de las empresas peruanas. Me voy a permitir analizar este título. Ese título está conformado por, en primer lugar, lo que voy a estudiar, el impacto. ¿Pero el impacto de qué? Observen, de la adopción de las normas internacionales de información financiera, que es la primera variable. Esa variable se llama variable independiente y la otra variable es la rentabilidad de las empresas peruanas, que es la variable dependiente. La primera variable, adopción de normas internacionales, incide, impacta, tiene un efecto en la rentabilidad. Por eso la primera se denomina variable independiente y la otra se denomina variable dependiente. Ahora bien, ustedes no van a decir eso que yo estoy haciendo. Simplemente, esto es un análisis del título para que ustedes observen que hay una asociación o una relación de incidencia, una relación de impacto, una relación de efecto de una variable en otra variable. Sí, y sobre todo tenemos que identificar las variables porque cuando se desarrolla el marco teórico, precisamente las teorías que sustentan ese problema se desprenden de esas variables. Igualmente que los antecedentes de investigación están relacionadas con esas variables. Por eso es que, por supuesto, hay que identificar y conocerlas porque eso nos va a permitir seguir desarrollando los otros aspectos de la investigación. Sí, y esto tiene una relación con todas las partes de este cuerpo. Observen esto. En el artículo de revisión tenemos que verificar que el título no tenga más de 20 palabras. Eso sí no lo verificamos nosotros cuando hicimos eso. Sí, no mayor de 20 palabras. Entonces contémosla, incluyendo los artículos determinados y las preposiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 palabras. Bien. Allí pudiéramos colocar incluso el contexto. Sí. El lugar. Sí, lo hicimos de esta manera, de tal forma de que no rebasara el número de palabras. En el artículo de investigación científico-tecnológico, observen ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 palabras. Sí, no. Ya,
no rebasen Las 20 palabras. las 20 palabras. Ahora bien, continúo con el artículo, Objetivo general. con el objetivo general del artículo de investigación científico-tecnológica. Si yo tengo impacto de la adopción de las normas internacionales en una variable como es la rentabilidad de las empresas peruanas, entonces, ¿qué voy a hacer? Escojo el verbo más apropiado, determinar o analizar, pero un solo verbo. Si yo quiero ser muy preciso en la determinación de naturaleza cuantitativa, entonces yo coloco determinar el impacto de la rentabilidad en las empresas peruanas, porque ese impacto lo voy a medir estadísticamente y voy a obtener resultados de naturaleza estadística. Igualmente con el verbo analizar, pero el verbo analizar es un poco más amplio porque da cuenta o denota el análisis estadístico, el análisis inferencial, el análisis matemático que voy a hacer para verificar, para mostrar, para demostrar el impacto de la adopción de normas internacionales en la rentabilidad de las empresas peruanas. Allí yo abrevié NIF erróneamente. Disculpen, eso no se puede hacer ni en el título ni en el objetivo general. Sí, y la pregunta de investigación, dependiendo del verbo que escojamos, será, si es el caso de determinar, será cuál es el impacto de Sí, la rentabilidad, del impacto de las NIF en la rentabilidad de las empresas peruanas, y si es analizar, es cómo es perfectamente. el Así es. impacto. Entonces, fíjense que de la pregunta de investigación se desprende el objetivo general. Y cuando yo formulo la pregunta de investigación, que ya tengo el problema planteado, formulo la pregunta de investigación, es muy fácil determinar el verbo, ubicar, identificar el verbo que debo utilizar para formular el objetivo general. No hay mayor inconveniente. En el caso del artículo de reflexión. Cuando un inciso, o sea, cuando uno escoge hacer un artículo de reflexión, por supuesto que, como les decíamos en el primer día, el artículo de reflexión se puede desprender de una investigación incluso científico-tecnológica que yo tenga, de una investigación, cualquier investigación que yo haya realizado. Para hacer un artículo de reflexión, yo tengo que conocerme un poco a mí mismo y ver mi capacidad que tengo yo de análisis, de crítica, porque si no me gusta, no me interesa poner en práctica esos aspectos del pensamiento, mejor no escojan un artículo de reflexión, porque un artículo de reflexión verdaderamente tiene que mostrarse esa reflexión, ese posicionamiento crítico del investigador. Porque si no, no tiene sentido, porque si no estaríamos haciendo quizás el mismo artículo de investigación científico y tecnológico. O sea, hay que hacer énfasis en esa fase del pensamiento que implica reflexionar, cuestionar, discernir, criticar esa realidad. Sí. Yo quisiera agregar algo más, un poco para complementar lo que está diciendo la doctora Mari. Un artículo de reflexión realmente requiere una capacidad crítica, Sí. requiere una reflexión profunda, requiere tener ciertos hábitos intelectuales para analizar en profundidad, asociar factores, hacer análisis completo de contextos, de situaciones, y por lo tanto se debe tener cierta asesoría, cierta destreza en este tipo de Y artículos. experiencia también, Sí, una experiencia. en esa experiencia laboral también en el área Sí. donde estamos Esto realizando. no quiere decir que ustedes no puedan hacer un artículo de reflexión. Claro. Claro que sí lo pueden hacer.
porque ustedes están en capacidad de reflexionar, de profundizar y sobre la base de esa profundización, proponer soluciones a problemas identificados en las organizaciones, en el país, en la región, etc. No obstante, para fines de estos eventos que ustedes tienen en perspectiva, yo particularmente sugeriría artículos de investigación científico-tecnológica Yo y también. artículos de revisión. Sobre todo de científico tecnológico. Sobre todo, Inclino por eso. artículos de investigación científico-tecnológica. Sobre todo si ya ustedes tienen una investigación, porque si no la tienen, no es que quiera desmotivarlos, pero en cuestión de 3 semanas uno no hace una investigación. Sí. O sea, eso desde el punto de vista práctico, operativo, es muy difícil. Pero si ya tienen una investigación realizada, ustedes pueden fácilmente trasladar todos esos elementos de la investigación, como les estamos explicando, a un artículo y presentarlo para fines del evento que mencionaba la doctora Néstor. Yo, sin ánimo de conjeturar esto, pero creo que la mayoría de ustedes, con todo respeto lo digo, la mayoría de ustedes debe tener una investigación científico-tecnológica cuantitativa, en su mayoría. Otros quizá en menos cantidad tengan un artículo de revisión. Pero en todo caso, esta es una sugerencia muy personal Muy práctica, y muy muy práctica. práctica, para que puedan participar. Ok. En el artículo de reflexión tenemos este título: El rol del contador público en la agenda de sostenibilidad para el contexto latinoamericano. ¿Ven? Es un tema de reflexión. Ese tema de reflexión requiere comprender o reflexionar. Un solo verbo, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el rol? Sí, ¿cuál es el rol o el rol del contador público o sobre el rol del contador público en la agenda de sostenibilidad para el contexto latinoamericano? Yo quisiera indicarles acá que todos estos artículos, revisión científico-tecnológica y reflexión, requieren una revisión bibliográfica, una lectura previa para inspirar, en el caso de los artículos de reflexión, inspirar la crítica, el análisis, la profundización y la interpretación. Temas como la corrupción, Sí, la temas como la ética, corrupción. la responsabilidad social, empresarial, son temas que se prestan para un artículo de reflexión. Las normas, sí se presta para un artículo de revisión. Sí, las normativas, sobre todo en la emergencia legislativa que viven casi todos estos países, Sí, requieren artículos de revisión. Pues siempre están saliendo leyes especiales, Exactamente. decretos, leyes orgánicas, Sí. providencias administrativas, circulares, órdenes, etc. Sí, las evoluciones de las leyes, todo eso también se presta para un artículo de revisión. Ok, vamos a continuar entonces con la otra lámina. Aquí, esto es para la lectura de ustedes. Este es un ejemplo de introducción donde deben aparecer la mayoría de los elementos que nosotros estuvimos describiéndoles y explicándoles anteriormente, ¿no? Bien. No nos vamos a detener, por supuesto, en eso, sino para que lo tengan allí como un ejemplo de una introducción y es probable que se encuentren la mayoría de los elementos que deben tener una introducción, porque aquí estoy viendo, no observo la estructura del artículo. Entonces, simplemente para que vean algunos de los elementos, pero no contiene todos los elementos que debe tener una introducción según la revista de la Junta. Vamos con el otro elemento del cuerpo, que es el marco teórico, y aquí sí se asemeja muchísimo o es igual al al marco teórico de un trabajo de investigación. ¿Por qué?
porque ya vamos a observar que todos los elementos que tiene un trabajo de investigación, en síntesis, se van a colocar en lo que es el marco teórico del artículo. Entonces, cuando les decíamos un momento atrás, Solo mencionar. sí, aquí solo lo vamos a mencionar, la revisión profunda de literatura. Aquí, en este momento, es necesaria una revisión profunda, pero a nuestro modo de ver, esa revisión de literatura debe comenzar incluso antes de realizar el proceso de investigación, porque yo tengo que conocer el objeto de estudio, tengo que conocer sobre la temática. Yo no puedo hacer una investigación si yo desconozco de la temática, máxime aún si yo no tengo la experiencia en el campo laboral. Entonces yo tengo que leer sobre ese tema, ¿no? Un marco teórico implica incorporar antecedentes de investigaciones previas que han realizado otros investigadores. Puede ser acerca de una sola variable. Fíjense que en esos ejemplos que le colocamos aparecen varias variables, dos o tres. En este caso yo puedo colocar un antecedente de una sola variable y luego colocar otro de otra variable, etcétera. Hay normas para los antecedentes, eso también depende mucho del contexto donde realicen la investigación, en qué universidad están realizando. Hay unos que dicen que los antecedentes tienen que ser recientes. Nosotros diferimos a veces de eso porque a mi modo de ver y el modo de ver también del doctor Sa depende del objeto de estudio que yo esté investigando y del propósito que yo quiera alcanzar, de ese objetivo Claro. general. Incorporar teorías y incorporar bases legales o normativa si la temática lo requiera, porque hay investigaciones que no es necesario utilizar, colocar o reseñar bases legales o normativa. Eso lo va a determinar ese objeto de estudio. Objeto de estudio. Sí. Ahora aquí quisimos, entonces, vamos a expandir esa información mostrándole cada uno de los elementos que conforman ese marco teórico. En primer lugar, está la revisión profunda de la literatura, es decir, desde realizar ese marco teórico y durante la realización del marco teórico, como investigador, es necesario realizar una revisión profunda de la literatura. Por supuesto, este elemento no va en el cuerpo de trabajo, esto es una actividad que hay que realizar para poder obtener unos antecedentes, unas teorías y unas bases legales, ¿no? Entonces, una revisión profunda comprende una revisión y análisis de las investigaciones, estudios realizados relacionados con el problema, teorías que explican o contribuyen a entender el problema estudiado y que sirven de sustento a la investigación. Y finalmente, las bases legales o normativas que regulan la materia donde se inscribe el problema. Cuando hablamos de esa revisión profunda, ¿de qué voy a hacer yo esa revisión profunda? De las variables que conforman el objeto de estudio que yo estoy investigando, de esas variables que conforman el título de mi investigación. Entonces, el primer aspecto que se debe desarrollar en un marco teórico son los antecedentes de investigación. ¿Y qué son los antecedentes de investigación? Como ustedes lo saben, constituyen todos aquellos aportes o investigaciones que han realizado otros investigadores sobre el tema en estudio. Es el estado del arte de ese objeto que estamos, de ese objeto de estudio que estamos investigando, ¿no? Entonces, ¿qué van a reseñar ustedes de los antecedentes? Y nosotros les sugerimos, por efectos de espacio, de número de páginas que tiene el artículo, que ya ustedes saben que son máximo 15 páginas, coloquen solo 2 antecedentes. Pueden colocar un antecedente internacional si lo tiene y uno nacional, pero no más de 2, a menos que ustedes tengan el número de páginas que le permita
colocar unos 3 antecedentes. Entonces, escoger los más importantes, los que estén más relacionados con esa realidad que ustedes están estudiando, con ese objeto de estudio que están estudiando, y qué van a colocar del antecedente. Título de la investigación, es decir, se realizó una investigación primero nombre y autor. Allí nos faltó colocar nombre y autor. Sobre todo, no es nombre completo, sino apellido y entre paréntesis año. Es decir, por ejemplo, Pérez 2024 realizó una investigación titulada tal que tuvo como objetivo, colocan el objetivo general, tal objetivo general, y llegó a las siguientes conclusiones. Una conclusión, la que sea más significativa, y luego colocar en la relevancia o el aporte que le da ese antecedente a la investigación que ustedes están desarrollando. Este antecedente permite desarrollar o nos dio elementos que permitieron caracterizar el objeto de estudio. Estos antecedentes comprueban, sustentan o una teoría que yo que pretendo desarrollar en esta investigación. Es decir, ¿cuál es la relación de ese antecedente con la realidad que ustedes, con el objeto de estudio que ustedes están investigando? ¿Te quiere contar algo? Sí, sí. Un poco para eh, reiterar y evitar confusiones. Los elementos del marco teórico, según la estructura del artículo, el cuerpo del artículo, estos son los elementos del marco teórico. Eso que está aquí a mano izquierda, que dice revisión profunda de la literatura, es una explicación previa o una identificación de cuáles son los elementos del marco teórico. Los elementos del marco teórico, de acuerdo con el cuerpo del artículo, son antecedentes de investigación, teorías que explican y sustentan la investigación, bases legales o normativas, no hay más, ¿no? No, más nada, de la investigación. Esas 3 cosas. Ajá. Eso contiene el marco teórico. Ahora bien, en el caso de los antecedentes, quiero reiterar, para que no haya equívoco, cuando reseñamos un antecedente, comienza por apellido, apellido del autor, año entre paréntesis, luego el título de la investigación, se indica el objetivo de esa investigación que estoy reseñando, la conclusión de mayor relevancia y el aporte que hace a la presente investigación o a la investigación que estamos realizando. Pero para esta reseña de los antecedentes, deben observarse las formalidades de la cita expresadas en el manual que indique la revista de la Junta. Cuando decimos formalidades es que va el apellido y entre paréntesis el año para efectos de antecedentes. Luego, otro elemento que van a desarrollar en esta parte del marco teórico son las teorías que explican y sustentan la investigación, o sea, pero muy breve por razones de espacio. Entonces, estas teorías o principios propios de la ciencia contable o ciencias relacionadas que permitan analizar, interpretar, comprender o explicar el problema objeto de estudio y a la par constituyen el basamento teórico de la investigación. Para las reseñas de estas bases deben observarse, por supuesto, las formalidades de las citas textuales y de referencia. Entonces, fíjense en algo. ¿Cuál es quiero explicar un poco sobre cuál es la finalidad de las teorías en un marco teórico? Primero, y cuáles son las que se desarrollan. O sea, hay que conocer cuáles son las variables, identificarlas en ese título,
tenerlas identificadas claramente para ver qué teorías me sustentan a mí ese objeto de estudio que yo estoy investigando. Yo tengo que hacer yo en una investigación tengo que hacer un análisis de esos aspectos teóricos, de esas teorías. Tengo que hacer un análisis sustentándome con autor y año y colocando quizás unas citas textuales que deben seguir, como decía, como está escrito allí, las normativas cuando uno realiza una cita, ya sea mayor de 40 palabras, una cita textual menor de 40 palabras, cuáles son las características de la cita mayor de 40 palabras, que debo colocarla en un espaciado tal, que no lleva comilla, pero sí lleva número de página. Todos esos detalles debo conocerlos cuando construyo, que son aspectos de forma, cuando yo construyo esa parte del marco teórico. Pero realmente la finalidad de esas teorías que yo voy a desarrollar en ese aspecto es sustentarme esas variables que yo tengo allí, porque ese contenido teórico es tan importante porque me va a servir a mí en un futuro, estoy hablando de la investigación cuando la estoy realizando, para construir los instrumentos de recolección de datos. Pero para hacer ese cuadro de variables y de categorías, perdón, de indicadores que se desprenden de esas variables y subindicadores, para yo poder construir esos ítems o preguntas del cuestionario o de la entrevista, de lo que yo vaya a aplicar. Pero también me va a servir esos aspectos teóricos para yo, cuando lleguen unos resultados, hacer comparaciones. Y también las conclusiones tengo que hacerlas a la luz de esos aspectos teóricos. Es decir, la teoría es de suma importancia en una investigación, pero para efectos del artículo, yo lo que voy a poner es una síntesis, los aspectos más importantes de esa variable o de esa variable que yo estoy estudiando y de los aspectos teóricos que se desprenden de allí. De todas maneras, yo le voy a pedir ahorita al doctor Sá que ponga un ejemplo de alguna variable, qué aspectos pudiéramos considerar de esas variables, qué aspectos teóricos, porque no podemos, por supuesto, vaciar todos los aspectos teóricos que tenemos en el trabajo en sí, sino que tenemos que hacer una síntesis. ¿Qué aspectos más importantes teóricos, qué teorías, una síntesis de esos aspectos teóricos son los que yo voy a colocar en esa parte son las teorías que explican y sustentan la investigación? Sí, sobre eso quiero hablarles. Supongamos que estoy estudiando el impacto de la adopción de normas internacionales en la situación financiera de las empresas peruanas o de las pymes peruanas. Tengo dos variables, como ya ustedes saben. Cuando voy a hacer este apartado de los elementos del marco teórico, lo primero es conceptualizar las dos variables. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué se entiende para esta investigación de acuerdo con la literatura particular de las normas internacionales de información financiera? ¿Qué se entiende por norma de información financiera y qué se entiende por adopción? ¿Y qué se entiende Pero por luego, rentabilidad? ¿qué se entiende por por rentabilidad de las empresas? Eso tiene que quedar sumamente claro allí en ese apartado. Y luego voy al estatuto científico, el estatuto teórico, las teorías propias. Esas teorías propias nos vienen de los organismos emisores de normas que tienen toda una relación teórica de las normas internacionales de información financiera. Y con respecto a la rentabilidad, hay teorías sobre rentabilidad, teorías de administración financiera, teorías contables sobre rentabilidad. Entonces, apelo a ellas para
también colocar esas teorías que me sustenten el estudio de la rentabilidad y el estudio de la adopción. Y que en un futuro nos permita entonces hacer Elaborar el cuadro de el variables, cuadro de variables indicadores. para elaborar instrumentos con sus indicadores, elaborar los cuestionarios, Ok. elaborar las escalas de Likert. Esto es, sí, esto es un aporte que queremos darle, que quizás ustedes conozcan, porque claro, nosotros por razones de tiempo no preguntamos cuál es el nivel de ustedes, si son licenciados, si son magísteres, etcétera. Y nosotros estamos seguros de que ustedes conocen estos aspectos, pero la experiencia nos indica que a veces nuestros estudiantes se diluyen en un marco teórico y colocan allí teoría que no le agrega valor al trabajo. O sea, nunca pierdan la perspectiva. Por eso es que yo tengo que estar clara de cuáles son mis variables y la teoría que yo coloque allí tiene que estar relacionada directamente con esas variables. Ahora, tampoco pierden la perspectiva de lo siguiente. No es colocar teoría por colocar teoría por rellenar. No. Son teorías que explican y sustentan la investigación, que explican las variables, el comportamiento de las variables y sustentan la investigación. Y para este apartado, obviamente, es necesario que se observen las formalidades de las citas textuales y de referencia. Sí. Por eso, la revista de la Junta sugiere el manual de la APA o el manual de Vancouver. Y hay algún otro por aquí. En el caso de él, El manual de la APA. Sí. Sí. Y las bases legales o normativas de la investigación sí las sugiere, porque no necesariamente todo trabajo de investigación tiene bases legales, pero sí las tiene. Aquí se reseñan los artículos de los instrumentos jurídicos o normativos y su aplicabilidad en la investigación, acompañados de la correspondiente cita de la Gaceta Oficial y siguiendo el orden de la pirámide de Hans Kelsen. Esto es bien importante tenerlo en cuenta para darle orden y estética a la reseña de las bases legales. Observen esto, atentos. ¿Por qué bases legales y normativas? Porque muchas veces en el contexto donde se está realizando la investigación y las variables estudiadas o el objeto de estudio está regulado por un marco jurídico. Entonces hay que revisar este marco jurídico para determinar cuáles son los artículos de las leyes que se aplican a estas variables o a este objeto de estudio. Atento. Pero hay normativas que no son precisamente producto de un cuerpo legislativo, como por ejemplo el caso de las normas internacionales. Las normas internacionales es una normativa, pero no es una ley que haya pasado por un congreso o por una asamblea legislativa y sea el producto de una deliberación o construcción de leyes en una asamblea o en una institución de este carácter. Si estamos realizando un estudio de ética, ustedes tienen el código de ética de IFAC o el código de ética de el país de que se trate, de la organización del Colegio de Contadores Públicos. Hay normas de trabajo de revisión, normas de trabajo limitado, normas de auditoría, ¿verdad? Y todas esas normas son normativas, no son leyes. Sí. Pero van reseñadas en esta parte. Y esto es muy importante. Siguiendo el orden, en el caso de las leyes, constitución, leyes orgánicas, códigos, leyes orgánicas, leyes especiales, decretos, órdenes, providencias, circulares, es decir, la pirámide de Hans Kelsen, el orden de las leyes. Bien, continuamos. Okay. Continuamos. Aquí quisimos colocarle
un aspecto relacionado con las citas, porque la parte de las citas se utilizan a lo largo de todo un trabajo de investigación, pero sobre todo en el marco teórico se hace uso de las citas. Y fíjense que dependiendo del tipo de artículo, a ustedes le exigen un número determinado de citas o de consultas de referencia. Esas referencias son todo lo que se consulta y se reseña o se parafrasea debe estar en la bibliografía. Si dicen que son 30, entonces tienen que haber utilizado 30 referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, las citas para algunos autores es el reflejo del dominio del tema. Por supuesto, eso también depende del nivel en el cual nosotros estemos realizando una investigación, porque si es a nivel doctoral, consideramos nosotros que más bien debe haber mucho aporte del tesista, este, escuchamos un ruido terrible aquí, me asusté. ¿Será? Un trueno, sí, Es un trueno. es un trueno, disculpen. Entonces, es el reflejo del dominio del tema, porque se supone que usted ha hecho una revisión profunda del tema, da crédito a las ideas ajenas que se usan. Esto es sumamente importante. Muchas veces las personas consultan las referencias y no citan, es decir, se atribuyen al investigador esas ideas que no nos pertenecen. Entonces uno tiene, eso es una cuestión ética, como investigador, uno tiene que darle crédito a esas ideas ajenas y citar debidamente el autor y el año. El hecho de que citemos no desmejora nuestro trabajo. Al contrario, es el reflejo del dominio del tema, es el reflejo de que nosotros realizamos una revisión. revisión profunda del mismo. Unen el trabajo actual con el anterior porque al usted hacer consultas de ese tema con otros autores que han escrito, de alguna manera hay una unión entre las ideas del autor que usted consultó y las que usted está generando como investigador. Sirve para evitar el plagio, por supuesto, porque si usted cita, usted no está plagiando, pero si usted no cita si existe un comité en la revista que se llame antiplagio, como lo quieran llamar, y utilizan uno de estos buscadores que hay y colocan allí el texto, si usted no citó, le va a aparecer un porcentaje alto de plagio De copias. o de copias o de ideas ajenas. Identifican la publicación de la que fue tomada la idea. O sea, eso es sumamente importante. Pero además, con relación a las citas, es necesario, como le decía el doctor Sá un momento atrás, revisar el manual del APA, porque en el manual del APA nos muestra cómo hacer uso de las citas textuales. Yo asomaba un momento atrás esa idea cuando decía que hay citas textuales que son mayor de 40 palabras, entonces el manual del APA nos determina la forma en que las vamos a ubicar allí en el texto. Todas las citas que son textuales deben tener el apellido del autor y entre paréntesis el año. Voy a aprovechar para aclarar aquí un error que cometemos muchas veces nosotros como investigadores cuando hacemos un artículo. Si nosotros reseñamos, por decir, Pérez, entre paréntesis, 2004, yo tengo que mantener la misma forma de reseñar a lo largo de todo el artículo. Yo no puedo colocar luego entre paréntesis todo, Pérez, 2004, cierro paréntesis. O sea, debo utilizar, porque esa es otra forma de colocar el apellido y el año, pero yo debo mantener una misma forma en todo el artículo. Entonces, paréntesis, ya saben que si voy a colocar Pérez, luego abro paréntesis, 2004, cierro paréntesis. Esa es la forma en que yo lo voy a colocar, entonces siempre lo coloco de esa manera. Todas las citas textuales debo colocarle el número de página, ya sea
mayor de 40 palabras o menor de 40 palabras. Cuando es menor de 40 palabras, la debo escribir en el texto normal como vengo escribiendo, espaciado 1.5, solo que al final la coloco entre comillas y coloco el número de página. Cuando es mayor de 40 palabras, no lleva comillas, pero lleva un espaciado diferente, unos márgenes diferentes, perdón, y un espaciado sencillo, pero sí lleva número de página. O sea, ambos tipos de cita, mayor o menor de 40 palabras, llevan número de página. Lo que varía es la forma en que la voy a colocar en el texto, ya sea a espaciado 1,5 o a espaciado sencillo, y que las de menor de 40 palabras llevan comillas y las otras no llevan comillas, ¿no? Pero todas llevan autor y año porque yo debo citar. Eso tenemos que tenerlo claro y contarlas así como el doctor Saad contó el número de palabras y de artículos que tiene un título, igualito hay que contar el número de palabras y artículos que tiene una cita para determinar si es mayor de 40 palabras o menor de 40 palabras. Entonces, las citas son protagonistas en un artículo, en una investigación y también en un artículo de investigación. Y son aspectos que son tomados, aspectos de forma que los árbitros corrigen al momento y observan al momento de hacer una revisión de un artículo en esa función de árbitro. Todas esas formalidades que les expone la doctora Mari están en el manual. Por eso, el manual debe ser un instrumento de cabecera para realizar, para realizar este artículo. El artículo, para realizar la investigación, por supuesto, pero para redactar el artículo es absolutamente necesario tener como un instrumento de apoyo sine qua non el manual de la APA, donde están las explicaciones en detalle, y donde están todas estas normas. Sí. Y las normas de la revista de la Junta. Y las normas de la revista de la Junta. Y le decimos esto y le hacemos énfasis porque la experiencia nos indica que como investigadores y como articulistas, nosotros lo último que vemos son las normas. Y es lo primero que debemos conocer. O sea, uno cuando va a publicar en una revista, lo primero que tiene que hacer es revisar las normas y hacer las cosas en función de la norma y no hacer el artículo y después aplicarle las normas. Sí. O enviarlo sin aplicarle las normas porque saben que ya en un primer momento cuando el comité editorial revise eso, ya es devuelto y allí hay pérdida de tiempo. Y de esfuerzo también, porque muchas veces, como lo decíamos también al inicio, ese trabajo de arbitraje no tiene remuneración en muchos lugares. Entonces es un trabajo que hace uno por colaborar, por amor a esto, y de verdad que tenemos que entonces volver a leer y releer y releer. Sí. Y a veces pueden descalificarte de una vez y no hay necesidad, sin conocer incluso el contenido, porque hay revistas que descalifican ni no dan otra oportunidad, sino que desde el inicio, y también descalifican cuando observan ideas ajenas que no están reseñadas allí. Entonces, esas son cosas que podemos evitar como investigadores. ¿Querías acotar algo más? Sí, permítanme advertir lo siguiente. Observen ustedes que a medida que avanzamos en los aspectos que componen la estructura del artículo, hay una imbricación o coherencia entre todas las partes. Esa coherencia debe mantenerse, no solo porque lo exige un artículo de esta naturaleza, sino también por estética y porque la ciencia lo requiere. La ciencia requiere que todo esté ensamblado, porque en materia científica, y un artículo refleja la construcción de un conocimiento, la construcción de una ciencia, eso debe estar estrecha, todas las partes deben estar estrechamente vinculadas. Por eso debe haber coherencia entre todas las partes. Muchas veces esa coherencia se entiende como repetitividad, pero la repetición
de ciertos elementos en materia de un artículo científico no es repetitividad, es más bien la coherencia necesaria para darle estética a un artículo científico. Quiero que tengan esto en cuenta. Ok, continuamos ya entonces con lo que es la metodología de la investigación, que es la tercera parte de ese cuerpo del trabajo y que para efectos de la noche de hoy vamos a llegar hasta las técnicas e instrumentos y validez y confiabilidad, porque lo demás es parte de la metodología, es parte del cuerpo de trabajo, pero lo vamos a seguir discutiendo y analizando el día viernes, ¿ok? En esta parte le decíamos incluso nosotros a nuestros estudiantes del diplomado que mencionaba la doctora Nelly al inicio, el lunes, cuando iniciamos, el diplomado que nosotros le ofrecimos a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos y a sus agremiados, le decíamos nosotros que la metodología se describe en una cuartilla para efectos de un artículo. Para efectos, por supuesto, de una investigación, la metodología puede llevar hasta 15 y 20 páginas, pero para efectos del artículo es un resumen de los aspectos más importantes de la metodología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la metodología? El diseño y tipo de investigación. Aquí se describe el diseño utilizado, si es un estudio de caso, si es de campo, si es documental o experimental. Y el tipo de investigación, exploratorio, descriptivo, comparativo, analítico, determinativo, confirmatorio, propositivo, correlacional, asociado al tipo de artículo que corresponda y, por supuesto, al objetivo general. Es decir, el diseño de investigación y el tipo de investigación está asociado directamente al objetivo general de la investigación y en este caso del artículo. Pero yo no, cuando yo voy a describir esto, yo diría que no es siquiera es describir, es mencionar, porque yo menciono que el diseño de investigación, por decir, es un diseño de campo. El diseño de investigación de este artículo perdón, de esta investigación, no es del artículo, de esta investigación es de campo, dado que se fue directamente a la realidad o dado que la investigación se desarrolló en la alcaldía tal, Sí. en el contexto Que tal. se tomaron los datos directamente En la de la realidad estudiada. Exactamente. O sea, yo no tengo que decir por qué es un estudio de campo según el autor tal como lo tengo en el trabajo de investigación, sino que para efectos del artículo basta con decir, anunciar qué diseño es, que en este caso es documental. Es documental porque se hizo una revisión profunda, porque se supone que si es documental, seguro es un artículo de revisión y además tiene como objetivo un objetivo relacionado con la revisión, ¿no? Con profundizar, con estudiar, un objetivo que indique revisar documentos. Entonces, simplemente anunciar allí en esa parte del artículo, cuando hablemos de la metodología, que es un diseño documental, puesto que se realizó una revisión profunda de una serie de documentos, etcétera. ¿Ok? El tipo de investigación fue comparativo, porque se compararon los años tales y tales el objeto de estudio de los años tales y tales. Estoy hablando hipotéticamente. Entonces, pero es simplemente hacer un resumen enunciativo, digamos diría yo,
el diseño y tipo de investigación. En relación a la población, ustedes saben qué es la población y qué es la muestra en un trabajo de investigación. En un trabajo de investigación se describe la población y la muestra, la representatividad muestral, cómo se hizo el muestreo y los criterios de selección. Todo eso se tiene que describir en un trabajo de investigación cuando hablamos de la población y la muestra. Aquí, para efectos del artículo, solo vamos a decir que la población estuvo conformada por 120 gerentes o contadores públicos, pero se seleccionó una muestra de 30 contadores públicos que representa el tanto por ciento de la población y que se utilizó un procedimiento aleatorio simple al azar para la selección de los mismos. Y los criterios que se utilizaron fue años de servicio, nivel académico, los criterios que utilizamos para seleccionar esa población y por ende la muestra. O sea, muy sencillo, muy síntesis de lo que es la población y la muestra. No vamos a escribir gran cantidad o a describir detalladamente porque no tenemos el número de páginas que nos lo permita. En relación al escenario, indicar esta investigación se realizó en el departamento tal, en las pequeñas y medianas empresas tal que conforman el departamento tal. No es necesario describir. Esa descripción del escenario sí se hace en el trabajo de investigación y puede llevarnos una cuartilla y media. Pero para efectos del artículo, solo mencionar ese escenario. En relación a las técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad, si quieres me colaboras aquí. Ok. Sí, con respecto a las técnicas, instrumentos y la validez y confiabilidad de los mismos, observen el texto que hay allí y yo voy a ir explicando cada uno de estos elementos. Pero quiero que tengan en cuenta que igualmente, igual que los elementos anteriores, debe ser una redacción muy resumida de esos aspectos. Se explican las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos. Aquí se indican los documentos, si es las técnicas. Sí, es una técnica documental, ¿verdad? Perdón, una investigación con un diseño documental. Se indican, por supuesto, los documentos examinados y las matrices, que son los instrumentos en donde vacío la información tomada de los documentos. Si se trata de una encuesta, la técnica es la encuesta, pero el instrumento son los cuestionarios. Los cuestionarios en la encuesta pueden ser de distintos tipos. Pueden ser cuestionarios de preguntas abiertas o pueden ser cuestionarios de preguntas cerradas, de selección simple o de selección múltiple. O de escala de Likert. O puede ser un cuestionario tipo escala de Likert. Eso está bien explicado en el trabajo de investigación. Pero aquí simplemente se indica el tipo de técnica utilizada. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento consistió en un cuestionario tipo escala de Likert. Que contiene tantos ítems o tantas preguntas. Simplemente colocar la técnica utilizada para esta investigación fue la encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario con una escala dicotómica de respuestas sí y no y contentivo de 20 ítems, por decir algo. Exacto. O sea, una cosa muy precisa y muy concreta. En el caso de utilizar la técnica de la entrevista estructurada, el instrumento que corresponde a esta técnica es un guión de preguntas. Un guión de preguntas previamente elaboradas que se van a compartir con el sujeto entrevistado
con el entrevistado. Bien, esa pregunta igualmente pueden ser preguntas abiertas o pueden ser preguntas cerradas. Preguntas cerradas, preguntas dicotómicas, sí o no, o preguntas de alternativas de selección. Selección simple, una sola opción, o selección múltiple, varias opciones. Bien, en el caso de que la técnica sea la observación directa del fenómeno, el instrumento que se aplica aquí es una guía de observación. Esa guía de observación contiene los aspectos a observar. Y cuando se observan esos aspectos, si se observan aspectos, por ejemplo, en un informe estadístico, hay una relación de aspectos a observar en esos informes estadísticos. Pero si es una observación física en el campo, hay una serie de aspectos a observar en esa realidad física. Por ejemplo, en un departamento. Sí, lo que vamos a colocar es que se realizó una guía de observación contentiva de tantos criterios o indicadores a observar. Exacto. Bien, con respecto a la validez de todos esos instrumentos, Necesitan. todos esos instrumentos necesitan ser validados. ¿Cuál es la validación normal, que la más acostumbrada, la más habitual de instrumentos de recolección de datos? El juicio de expertos. El instrumento se somete a la revisión de unos expertos y estos expertos emitirán su opinión sobre la redacción, los aspectos gramaticales, la concordancia de las palabras en la formulación de las preguntas, que estos se ajusten a los objetivos, que estos también estén en relación con la teoría que sustenta la investigación y que además esos instrumentos respondan a los objetivos o al objetivo de investigación. Sí, pero ¿qué van a decir ustedes allí? Simplemente la validez del instrumento o de los instrumentos se realizó a través del juicio de 3 expertos, uno en metodología, uno en redacción y estilo y otro en contenido. Y otro en contenido. Más Listo. nada. Eso es lo único Eso que es lo tienen que único. decir. O sea, no tienen que explicar todo eso, eso se explica en el trabajo, pero allí. Exactamente. Igualmente con relación a la confiabilidad, La confiabilidad solo se calcula a los cuestionarios de preguntas dicotómicas y de preguntas policotómicas o de múltiples alternativas de selección simple o selección múltiple. Esa confiabilidad no se calcula a un cuestionario de preguntas abiertas. Tampoco se le calcula a una guía de observación y tampoco a una matriz donde se vacían datos de documentos. Allí no se calcula confiabilidad. Entonces, ¿qué se indica en la confiabilidad? La confiabilidad del instrumento fue calculada a través del alfa de Cronbach o de la T de Student o de un chi cuadrado. Y arrojó tal puntaje. Sí. Listo. Bueno, ustedes sabrán, seguramente ustedes lo saben, porque no se calcula la confiabilidad, porque la confiabilidad, ¿qué indica la confiabilidad? Que el instrumento se comporte igual en todo momento. ¿Qué sucede? Si yo hago una entrevista estructurada, con preguntas incluso abiertas, aunque yo asuma una posición como investigadora cuantitativa y yo no me voy a relacionar con el entrevistado, simplemente yo le hago la pregunta, pero yo como me estoy encargando como investigadora de hacer la pregunta, si yo la formulo y yo veo que él me está contestando algo que no tiene que ver con lo que yo quiero preguntarle, yo tengo la posibilidad de volverle a hacer de decirle, déjame explicarme mejor y le formulo la pregunta. Entonces yo estoy garantizando que ese instrumento se está comportando como debe comportarse. Si el investigador se asegura
que el instrumento de recolección de datos recoja la información para el cual fue diseñado. Igual. Por lo tanto, Ujú. la confiabilidad depende del investigador que está aplicando el instrumento, de su actitud, de las preguntas, de la reconstrucción de las preguntas, de las reformulaciones. Él se asegura Sí. de la confiabilidad de ese instrumento. ¿Qué pasa? Ajá, En cambio, Ujú, eso. en un instrumento de tipo escala de Likert o en un instrumento de preguntas dicotómicas o policotómicas, el sujeto investigador no puede influir allí, porque él lo manda por vía electrónica Lo entregó y se o fue. lo entregó y se fue, y el respondiente, el sujeto encuestado, él contesta su pregunta de acuerdo con su criterio particular. Por lo tanto, es necesario calcular una confiabilidad de esos instrumentos a través de un alfa de Cronbach, una T de Student, A una prueba un chi piloto. cuadrado, a una prueba piloto, es decir, a un segmento de la muestra que sea representativo de la población. Pero que no sea la misma población. Que no sea la misma muestra. Que no sea la misma muestra. Entonces, bueno, como pueden observar, a mi modo de ver, esta es la parte incluso más sencilla, porque yo no tengo que dar mucha explicación, simplemente reseñar aquellos aspectos y lo puedo hacer en una cuartilla, hasta lo puedo representar en un cuadro en el artículo y simplemente mencionar de manera precisa, resumida, como decía el doctor Sá un momento atrás, esos aspectos de la metodología. ¿Okay? Correcto. Bueno, con esto damos por concluida esta parte, porque lo de análisis de datos, presentación y eso Sí, es para la clase para la del próxima. viernes. Entonces, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a dejar un espacio vamos a salir de aquí. Ayúdame a salir de aquí. Yo creo que ya salimos. No, no hemos salido. No. Aquí arriba. Structure. Ujú. Y vamos a dejar unos minutos, como Que siempre. ustedes formulen sus inquietudes, sus preguntas. Sí, quizás los abrumamos un poco en la noche de hoy porque el contenido fue más extenso, pero bueno, recuérdense que tenemos poco tiempo y había que cubrir en el día de hoy esta parte para quedarnos entonces el viernes con lo que falta y luego ya el lunes ustedes puedan mostrarnos a nosotros sus avances. Ajá, queda abierto el espacio para alguna inquietud. Voy a ver si aquí en el chat hay algo escrito. Por favor, llenar el registro. Bueno, la doctora Nelly, que siempre está pendiente del registro. Esta presentación, al igual que el día lunes, se la vamos a compartir a la doctora Nelly para que se la haga llegar a ustedes, a sus correos, y ustedes puedan tener esa información. Por favor, ¿Les escuchamos? pueden inscribirse en la asistencia para poder tener sus correos y sus teléfonos para hacerles llegar el material. Me Y contenta muchísimo, por una parte, que bueno, tenemos 23, 24 participantes. Qué bueno que contamos con ese número y posibles conferencistas y articulistas de la Junta y en el evento. sí, no sé si la sala tiene alguna pregunta para los expositores. Sin también cualquier cosa, podemos, como el día viernes, el material es menos extenso, cualquier cosa, después que le vean las láminas de nuevo, si les surge alguna inquietud, la pueden formular el día viernes. Sí, de cualquiera de estos aspectos, tanto Mira, aquí de los dice, expuestos el día de ayer, de anteayer, como el día de hoy. aquí hay una pregunta. Buenas noches. La pregunta la hace Víctor Hugo Jiménez. Buenas noches. ¿Podrían precisar entre marco teórico y marco conceptual? Ok, sí, ¿cómo se llama? Licenciado Víctor, en algunos manuales se utiliza la expresión
marco conceptual que abarca tanto los conceptos acerca de las variables o de las variables objeto de estudio, como de las teorías e investigaciones relacionadas con la investigación propia con la que se está realizando. Pero hay otros manuales y en otros contextos donde la expresión más común es marco teórico. Ese marco teórico contiene tanto los conceptos de las variables como de las teorías que sustentan la investigación, incluyendo o inclusive las bases legales que permiten sustentar la investigación desde el punto de vista jurídico. ¿No? Y los antecedentes también. Sí, y los antecedentes, obviamente. Pero no hay una diferencia. Más bien, el marco teórico es lo más usual y contiene los conceptos de las variables, es decir, lo que podría llamarse una conceptualización más bien de variables, las teorías que sustentan la investigación, los antecedentes de investigación y las bases legales. Yo el marco conceptual lo relaciono más con conceptos en relación a la variable. O sea, para mí el término adecuado es marco teórico para efectos de una investigación, ¿no? E incluso en algunas instituciones utilizan la expresión de manera repetitiva, una especie de pleonasmo, y dicen marco teórico conceptual. O marco teórico y marco o conceptual. Sí, marco teórico conceptual. ¿Alguna otra inquietud? Como les decía. Pero ay, disculpan. No. Pero por supuesto, recuerden que la revista de la Junta utiliza la expresión marco teórico. Fíjense ustedes que hablando de eso, a nosotros no, como cuando dimos el diplomado, se dio apertura, por supuesto, a los diferentes tipos de investigación, de los diferentes paradigmas, el paradigma cuantitativo positivista, el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, y nosotros le agregamos como red de investigadores de la transcomplejidad el paradigma o transparadigma de la transcomplejidad. Por supuesto que un cualitativista o una persona posicionada en el paradigma interpretativo o en el paradigma sociocrítico, leer términos como marco teórico, marco metodológico, eso choca con la forma de entender la realidad un investigador cualitativo. O sea, no son términos propios de una investigación cualitativa. No hablamos de marco, hablamos de momento en una investigación cualitativa. Entonces, momento teórico, momento metodológico, pero evidentemente, bueno, la revista de la Junta responde a un enfoque cuantitativo, mantiene esa estructura, quizás en un futuro la puedan redimensionar, la puedan repensar, pero es la terminología que ellos utilizan. ¿Okay? Marco teórico, marco metodológico, para los cualitativistas, repito, no es un término adecuado. ¿Alguna inquietud? Les decía, les quería decir un momento atrás que yo entiendo que a veces uno se inhibe de querer hacer una pregunta porque puede pensar que no es significativa. No se inhiban. Pregunten las dudas que tengan. Nosotros estamos para eso. Si no tenemos la respuesta, les decimos que no la conocemos, pero trataremos de solventar sus inquietudes. Pero no se queden con inquietudes por más sencillas que piensen que puedan ser. De todas maneras, bueno, no voy a insistir si no tienen que preguntar, pero sí les digo que cuando lean, revisen las láminas de nuevo, tanto de esta clase 2 como la clase 1. Si tienen alguna inquietud, el viernes
estoy segura que vamos a tener más espacio para las preguntas, entonces, bueno, pueden hacerla con toda la confianza que nosotros estamos para servirle y para aclararle cualquier inquietud en relación con esta materia. Yo creo que ya no hay preguntas, doctoras. En todo caso, muchísimas gracias a los participantes. Tenemos el link de la asistencia y el grupo de WhatsApp, pero la verdad es que se han inscrito solo 10 personas hoy. Espero que podamos alcanzarles el material a los que estén interesados. Muchísimas gracias, doctor Sa, doctora Maristela. Muchas gracias a todos los participantes y nos quedamos pendientes para la sesión del día viernes en el mismo link y a la misma hora. Muy Sí. buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Nelly. Que tengan ustedes una feliz noche y gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias a ustedes por compartir su No, conocimiento. doctor, no me quiero ir porque acabo de ver una pregunta que hizo alguien y no quiero dejarlo con esa inquietud. Por favor, dice más abajo, ya va, que no logro bajarla. Aquí dice, en el marco teórico siempre van a ser 40 palabras por autor. Ya voy a aclarar eso porque eso lo estaba explicando yo. Yo me refiero a las citas textuales. Recuérdense que cuando uno desarrolla aspectos teóricos, incluso en el planteamiento del problema, uno se apoya en autores. Cuando yo me apoyo como investigadora en un autor, y tomo una cita textual, es decir, algo que él dijo tal cual, lo tomé del libro o lo tomé de internet, pero lo tomé tal cual, eso se llama cita textual. Yo no puedo tomar una cita textual, incluso la normativa dice que tengo que pedirle permiso, las normas del APA dicen que si yo tomo una cita textual larguísima, es decir, de 3 páginas de un autor para colocarle en mi trabajo, yo tengo que hasta solicitarle permiso. Normalmente uno coloca citas textuales, textos de ese autor que estoy consultando, de 40 o más palabras, incluso puede ser de 60 palabras. Cuando yo digo de 40 es porque la normativa del APA dice que hay unas formas particulares de reseñar una cita mayor de 40 palabras y una cita menor de 40 palabras. Pero yo puedo utilizar una cita de 60 palabras, pero si es mayor de 40, tiene una forma particular de representarla en el trabajo. No sé si logro explicarme. Porque lleva la forma en que la ubicamos. Es más, nosotros en la clase que viene vamos a traer una lámina donde le vamos a poner un ejemplo de una cita menor de 40 palabras, una cita textual, y una cita mayor de 40 palabras. Una cosa es una cita textual, repito, que es tal cual como está escrita en el libro y la tomo de esa persona tal cual, a una cita parafraseando a ese autor. Yo también puedo leer a un autor X, tomar la idea y parafrasearlo. ¿Qué es parafrasear? Yo me imagino que entre Perú y Venezuela es más o menos el mismo término. Es colocar, no es lo mismo, ¿sí? Así es, Sí, doctora sí, es Nelly. lo mismo, es lo Es lo mismo. mismo. Es decir, tomo la idea del autor, pero no la copio textualmente, sino que le cambio algunas palabras, como yo la interpreto, pero sin que pierda la esencia de lo que está diciendo el autor. Yo también tengo que citarlo a él. Lo que no le voy a colocar es número de página, porque no es textual, sino que ya yo le estoy haciendo unos cambios. No le puedo poner número de página porque si viene otro investigador y consulta ese libro y va a la página 15, va a ver que eso no estaba escrito igual, porque yo lo parafraseé como investigadora. No sé si logro explicarme a quien hizo la inquietud, pero eso, repito, no es que tienen que ser todas de 40 palabras, pueden ser de menor de 40 palabras, incluso pueden ser de mayor de 40 palabras, pero lo que sí les digo es que usted no puede tomar una cita textual de 3 páginas y colocarlas en el trabajo, porque tendría que pedirle permiso al autor de esa obra o de ese texto. Sí, las citas se clasifican en 2 categorías: las citas de referencia y las citas textuales. Las citas de referencia o en las citas de referencia se hace paráfrasis, es decir, se dice lo que dijo el autor, pero en palabras
del investigador, sin cambiar, como lo dijo la doctora Mari, sin cambiar la esencia del mensaje del autor. Allí simplemente se cita el autor y el año, pero no se pone entre comillas nada, ni tampoco se pone número de página. Eso se llama cita de referencia. La cita textual es la que le ha explicado la doctora Mari, que es cuando la cita tiene 40 o más palabras, es mayor de 40 palabras o es de 40 palabras, va dentro del texto, va en el medio del texto, encuadrada, Tiene unos con márgenes. sangrías, ¿Mm? lleva unos márgenes, va en negrillas con el apellido, año del autor y el número de página de donde fue tomado al final de la cita. Pero esa normativa, estimados participantes, sobre citas textuales y de referencia, normalmente cambia en el manual de la APA. Es decir, el manual de la APA, el último manual de la APA, Eso, puede decir unas normas formales pero un eso, poco diferentes a lo que nosotros estamos diciendo. pero esa no ha cambiado. Esa sí Esa- no ha cambiado y ahí, bueno, lo que usted acaba de decir es el manual del APA, séptima edición. Porque si buscamos el manual del APA, hay la primera, la segunda, la tercera, pero es la séptima edición. Es para que lo tomen en cuenta eso, no la reimpresión, porque él ha sido reimpreso muchas veces, pero es la séptima edición. Y eso de las normas para citar se mantiene Bien, cuando son citas mayores de 40 o menor de 40. Eso sí no ha cambiado allí. Lo que ha cambiado son algunas formas de hacer las referencias que también tienen, porque incorporaron referencias electrónicas que antes y ahora seguramente incorporarán algunas referencias relacionadas con la inteligencia artificial. Y habrá cambios también seguramente en una próxima edición o hará un apéndice, porque eso implica una forma quizás diferente de hacer las referencias o la biografía. sí. Entonces, eso es. Bueno, ahora sí, Bueno, nos despedimos. Una feliz noche. una feliz Un noche. placer haber compartido con ustedes. Gracias, doctora Nelly, de nuevo por la oportunidad. Y bueno, quedamos a sus gratas órdenes. Una feliz noche. Ya Muchas gracias. Feliz noche le para estoy, todos. le estoy mandando la presentación, doctora. Ya, muchas gracias. Yo le hago llegar al WhatsApp. Buenas noches a todos. Gracias.